Hola a todos y a todas. Hoy vamos a ver la ayudantía número 4 de estadística aplicada, la cual está enfocada en regresión lineal múltiple y trabajaremos en los software de Gretel y Python. Bueno, el problema uno dice así. La empresa agrícola Corn quiere realizar un estudio sobre su producto más demandado, el maíz. Para ello, un grupo de trabajadores ha muestrado aleatoriamente distintos atributos o características sobre los choclos, obteniendo el peso, weight, el ancho de la punta, el ancho de la base, tres mediciones del largo con distintas herramientas y finalmente la variedad del maíz, el cual puede ser de 7 tipos diferentes que están descritos ahí. Bueno, dice, luego de haber obtenido los datos, el jefe de la planta especifica que desea conocer cuáles factores afectan significativamente en el peso del maíz, por lo que se necesita desarrollar los siguientes puntos. La parte A dice, realice un modelo de regresión lineal múltiple y responda. ¿El modelo es significativo conjuntamente? ¿Cuáles variables son significativas? Concluya sobre los resultados. ¿Existe multicolonialidad entre las variables predictoras? Concluye sobre la gráfica de los residuos. ¿Existe heteroscedasticidad en los residuos? ¿Se cumple el supuesto de normalidad? ¿Hay ausencia de autocorrelación? Use las pruebas estadísticas correspondientes. Y la letra B dice, según sus conclusiones, indica un nuevo modelo. Realice nuevamente los pasos del inciso A en adelante. Y como observación, lo que les mencionaba al comienzo, que vamos a utilizar tanto Gretel como Python para demostrar que se obtienen los mismos resultados y poder comparar un poco los software. Ambos son de código abierto. Hay que mencionar que hay una peculiaridad en este ejercicio, y eso es que tenemos una variable que va a ser el tipo de maíz. Este tipo de maíz puede ser dulce, amarillo, pigmentado, pastelero, americano, peruano y especial, o especial mejor dicho. Entonces, al ser una variable categórica, nosotros tenemos que ocupar lo que se conocen como variables dummy. Bueno, la particularidad de las variables dummy es que nos permiten representar tanto matemáticamente como estadísticamente distintos tipos de, en este caso maíz, de forma que podamos representar una variable categórica en nuestro modelo. Entonces, cada vez que tengamos una variable de tipo categórica o cualitativa, también puede ser, las variables dummy nos van a permitir representar eso en nuestros modelos. En este caso, si tenemos 7 tipos de maíz, podemos crear 6 variables dummy con los valores de 0 y 1. Esos van a ser los rangos en los que se van a mover esas variables dummy. Van a ser un booleano. Y con 6 variables ya podemos representar los 7 tipos diferentes de maíces que vamos a tener en este ejercicio. Ya, entonces vamos a partir ahora con el software de Gretel. Bueno, una vez abrimos Gretel, tenemos que ir a archivo para importar los datos. Luego la primera opción que dice abrir archivo de datos y archivo de usuario. Nos vamos a donde tengamos guardado nuestro documento y es importante habilitar la opción de todos los ficheros para poder visualizar todas las formas en las que podríamos haber guardado los datos. En nuestro caso vamos a ocupar Corn y abrir. Ya, este aviso es importante, dice los datos que se han importado han sido interpretados como sin fecha. ¿Desea dar a los datos una interpretación de series temporales o de panel? Y vamos a poner que sí. ¿Por qué vamos a poner que sí? Porque más adelante va a haber un supuesto importante que vamos a revisar que necesita que esté activada esta opción. Por lo tanto pondremos serie temporal y diario. Y pongamos otro. Adelante, aplicar. Bueno, ahora una vez que está aplicado esto, nos dice acá que era un archivo CSV con delimitador de comas. Tenemos 7 columnas, o sea, 7 variables, y que tenemos 160 datos. Nos especifica acá las variables que teníamos en el enunciado, y dice que hay una variable que se llama especies, que tiene valores no numéricos. El 100% de valores no son numéricos, y eso es debido a que es una variable categórica. Por lo tanto, ahora vamos a tener que arreglar eso. Bueno, para arreglarlo, tenemos que hacer clic derecho sobre la variable categórica, que en este caso es especies. Ponemos hacer variables ficticias.
y ponemos codificar todos los valores. Bueno, y acá automáticamente nos va a lanzar este botón que nos va a haber codificado los diferentes tipos de especies que teníamos. Nosotros, si quisiéramos, podríamos apretar clic derecho sobre cada una de estas especies y editar los atributos. Acá en atributos podemos escribir el nombre del tipo para que después no se nos olvide. Y cada vez que ustedes escriban acá tienen que poner aceptar. Bueno, como podemos ver, acá detallamos las 7 variables dummy, pero como les mencionaba yo anteriormente, solamente vamos a ocupar 6, ya que son las necesarias para que el modelo no se sobreestime, para que el software pueda trabajar de buena forma la expresión matemática. Ahora podemos ocultar esto si quisiéramos, o mostrarlo. Y lo que tocaría ahora sería hacer el paso 1, que nos dice el ejercicio, que es realizar un modelo de regresión múltiple con todas las variables. Para eso nos vamos a ir acá a donde dice modelo y apretaremos la primera opción de mínimos cuadrados ordinarios. La variable dependiente, como decía el jefe de la planta, quiere que podamos predecir el peso según las diferentes características del maíz. Ponemos peso, lo seleccionamos con la flecha, y luego tenemos que poner los regresores, que serían las variables independientes, o las supuestas variables independientes. Tenemos que seleccionar todas las que queramos, que sería length 1, 2 y 3, height, weight, dulce, amarillo, pigmentado, pastelero, americano, peruano, y el último, como mencionamos, no hay que seleccionarlo para poder realizar de buena forma el modelo. Si se fijan, no seleccionamos especies porque ya lo separamos en las diferentes variables dummy. Y como dijimos, cada una de estas variables, dulce, amarillo, pigmentado y etcétera, va a tomar el valor de 1 cuando esté presente en nuestra base de datos y va a tomar el valor de 0 cuando no esté presente. Eso lo veremos posteriormente. Ponemos a aceptar y nos entrega el reporte del modelo de regresión múltiple. ¿Qué podemos ver acá? Nos muestra la constante y las diferentes variables que seleccionamos, cada una con su coeficiente correspondiente a la estimación del modelo de regresión múltiple, la desviación típica, el estadístico t, o sea, el estadístico individual de cada variable, y el valor p asociado a ese estadístico t. Nos muestra acá la suma de los cuadrados de los residuos, el r cuadrado, que sería un 93.6%, y el r cuadrado corregido, que sería un 93.1%. El valor p de la prueba F, que estaría acá, sería 6,85 por 10 elevado a menos 82, o sea, prácticamente cero. Y tenemos otros parámetros que vamos a ir viendo. Bueno, respondiendo a la primera pregunta del enunciado, que es, ¿el modelo es significativo conjuntamente? Podemos decir que el modelo sí es significativo conjuntamente, ya que nuestra prueba F tiene un valor claramente más alto que el valor de tabla. En este caso no lo vamos a buscar, pero nos podemos guiar del valor P de la prueba F. El valor P dijimos que es 0, y al ser 0 se rechaza la hipótesis nula, donde la hipótesis nula es que todos los betas son iguales a 0 y la hipótesis alternativa es que por lo menos un beta es distinto de 0. Por lo tanto, al rechazar la hipótesis nula nos quedamos con que por lo menos un coeficiente es significativo en el modelo. Luego nos preguntan, ¿cuáles variables son significativas? Concluye sobre los resultados. Las variables significativas las podemos revisar mediante el valor P del estadístico T, y nuevamente la hipótesis nula es que el beta correspondiente a ese valor P o a esa variable tiene un valor de 0, y la hipótesis alternativa es que es distinto de 0. Bueno, acá Gretel nos selecciona con 3 asteriscos los valores P que siempre se rechazan, con 2 asteriscos los valores P que en algunos casos se podría rechazar y en otros casos no, y con un asterisco los valores P que también en algunos casos sí y en otros casos no. Y los que no están marcados con asterisco, que sería length 3,
height y width significa que son variables no significativas en el modelo. Por lo tanto, length 1, length 2 y todas estas variables dummy son significativas para el modelo de regresión múltiple, pero estas otras no lo son. Bueno, es importante mencionar que el coeficiente que podemos ver en nuestra tabla tiene distintas interpretaciones según el tipo de variable. En el caso de nuestras variables cuantitativas, que sería desde length 1 hasta width, estas variables corresponden a pendientes. O sea que por cada unidad de una de estas variables que aumente, nuestro peso, o sea el weight, nuestra variable dependiente, se va a ver afectada en esas cantidades de los coeficientes. Por ejemplo, si nuestro height, que sería el coeficiente de 5,2, aumenta en 1, nuestro peso aumentaría en 5,2 unidades. En caso contrario, nuestras variables dummy, que representan a una variable categórica, no representan pendientes. Estas representan un intercepto. ¿Qué quiere decir esto? Que si estuviera presente la variedad de tipo dulce de choclo, este valor de menos 446 se le tiene que sumar a la constante, que sería nuestro beta 0. Por lo tanto, nuestra regresión múltiple comenzaría desde menos 800 o menos 900, porque se sumaría el valor del coeficiente de dulce más la constante. Si nosotros quisiéramos saber cuál es la diferencia entre el tipo de choclo dulce y el amarillo, tendríamos que restar esos coeficientes y veríamos cuál sería la diferencia de peso base de cada una de ellas. Ahora, para la tercera pregunta que dice, ¿existe multicolinealidad entre las variables predictoras? Para revisar la multicolinealidad podemos tener la prueba gráfica, que sería hacer una matriz de correlación entre las variables, y tenemos la opción de calcular el BIF, que sería el factor de inflación de la varianza, que lo vamos a ver a continuación. Primero, si nos vamos de vuelta al comienzo donde teníamos acá nuestras variables y ponemos vista de iconos en ver, vista de iconos, y ponemos correlaciones, y hacemos doble clic, nos va a entregar la matriz de correlaciones, donde podemos ver qué variables están correlacionadas entre sí. Una vez ya calculamos esto, vamos a ver ahora cuál es el BIF de nuestro modelo, o cuáles son el BIF de nuestras distintas variables del modelo, que las podemos encontrar acá. Nos devolvemos al modelo 1, y donde dice análisis, ponemos colinealidad. Acá nos va a desplegar una ventana, y en esta ventana nos entrega el BIF de las distintas variables. Length 1, 2 y 3 tienen un BIF muy alto, ya que al tener, como dice acá, los valores mayores a 10, pues pueden indicar un problema de colinealidad o de multicolinealidad. En este caso, estas tres variables sí tienen un problema en eso. Esta variable, esta y esta también, y las variables dummy probablemente no tengan. Bueno, aquí se puede deber esto. Nosotros podemos interpretar que length 1, 2 y 3, como dice el enunciado, son las mediciones de cada choclo o de cada maíz, pero con distintas herramientas. O sea, sería que algunos los midieron con cinta de medir, otros los midieron con una regla, y etcétera. Pero todas están midiendo el mismo largo. Por lo tanto, al estar midiendo el mismo largo, esas mediciones van a estar correlacionadas entre sí. Por eso pueden tener acá un problema que estamos repitiendo prácticamente una variable en el modelo. Y height, width tendríamos que revisarla, porque quizás también tienen un problema entre ellas. Eso lo podemos ver acá en la matriz de correlaciones. Y podríamos ver, length 1, claro, tiene un 99% de correlación con length 2, y length 2 con length 3 tienen un 99% de correlación. Lo mismo que length 1 con length 3, 99%. Eso quiere decir que podríamos eliminar una de estas variables fácilmente del modelo para eliminar la multicolinealidad, y de tal forma que nuestro modelo quede expresado de mejor manera y no estemos repitiendo las variables, ya que eso puede afectar al sobreajuste del modelo. Por otro lado, weight con width tiene acá un 88% de correlación. Y eso tiene sentido porque uno era la medición de la punta y la otra era la medición de la base. Y probablemente estos dos valores estén correlacionados, como podemos ver acá. Si se fijan, igual acá tenemos valores grandes de correlación entre length y width también,
y con height valores moderados. Bueno, viendo esto ya tenemos una noción preliminar de qué variables podríamos eliminar del modelo para tener un modelo mucho más eficiente. Ahora, la siguiente pregunta es, concluye sobre la gráfica de los residuos. Bueno, para ver la gráfica de los residuos nos tenemos que devolver a nuestro modelo y donde dice gráficos, ponemos gráfico de residuos y podemos ver todo este tipo de, todos estos gráficos, que sería contra el tiempo, contra cada una de las variables predictoras y nos permite hacer separaciones por estas variables dummy. También podemos ver acá abajo gráfico de la variable estimada versus la observada, correlograma de los residuos, periodo de los residuos y gráfico QQ de los residuos. Podríamos partir con el gráfico QQplot, que nos muestra esto de acá. Si nos damos cuenta, los residuos no se distribuyen normalmente, ya que la línea recta representaría eso, la distribución normal de los residuos, y los puntos representarían los valores observados versus los valores teóricos. Si se dan cuenta, no se ajusta muy bien a la línea. Luego podríamos ver acá la gráfica de los residuos contra el tiempo, que es este de acá. Si se dan cuenta, igual se nota un poco de autocorrelación entre los residuos, ya que no hay demasiada aleatoriedad en estos cambios de signo. Si se dan cuenta, tienen como tendencias. Y podremos ver distintos gráficos. Por ejemplo, podríamos ver contra weight. Bueno, acá podemos ver cómo los errores están distribuidos por el peso. Si se dan cuenta, no se nota que los puntos sigan la línea recta, sino que se nota un patrón de parábola prácticamente, o no lineal, mejor dicho. Y eso no nos da buenos indicios tampoco del modelo. Y así sucesivamente podríamos seguir viendo gráficos y tomar otras decisiones. Pero de forma preliminar, podríamos decir que las gráficas de los residuos no están muy bien distribuidos, ya que el gráfico QQplot no seguía la línea recta, el gráfico de las observaciones según el tiempo no seguía una aleatoriedad, y el gráfico de residuos que revisamos tenía un patrón no lineal en los errores. Por lo tanto, estos errores no estarían bien distribuidos. Luego nos pregunta, ¿existe heteroscedasticidad de los residuos? ¿Se cumple el supuesto de normalidad? ¿Hay ausencia de autocorrelación? Bueno, para esto tenemos distintas pruebas, que la primera sobre la heteroscedasticidad es la prueba de White, o el test de White. Para revisar eso, nos devolvemos al modelo y podemos poner acá en contrastes heteroscedasticidad, contraste de White, y acá nos va a entregar las observaciones, las distintas combinaciones, pero lo que nos interesa a nosotros es esto que aparece acá abajo, que sería el estadístico de prueba, el estadístico de contraste, y el valor P. Vamos a tomar la decisión con el valor P, ya que está listo para evaluar. El valor P es prácticamente de 0, por lo tanto, a cualquier nivel de significancia, nuestra hipótesis nula se va a rechazar. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que no hay heteroscedasticidad, o sea que hay homoscedasticidad, y nuestra hipótesis alternativa es que hay heteroscedasticidad. ¿Qué significa la heteroscedasticidad? La heteroscedasticidad quiere decir que hay distinta varianza en las observaciones de nuestros residuos. Y la homoscedasticidad quiere decir que la varianza entre nuestros residuos es constante. Al rechazar la hipótesis nula, quiere decir que hay heteroscedasticidad en los residuos, algo que no es bueno, ya que la heteroscedasticidad puede indicar distintos problemas en la elección de nuestras variables o en los métodos en los que se recolectaron estos datos. ¿Cómo podríamos ver esto? Con el gráfico que vimos recién de los residuos contra alguna de estas variables. Vamos a volver a Way. En este caso, si se dan cuenta, la varianza que tenemos acá de estas variables es distinta o es mayor que la varianza que tenemos en este segmento a que la varianza que tenemos en este segmento. En el fondo, a medida que aumentamos en el peso, también podemos ver
que se va ampliando esa varianza, y en otros segmentos vemos que la varianza es más pequeña. Entonces eso también nos da indicios de que haya heterocedasticidad. La prueba acá es bien concluyente y dice que claramente hay heterocedasticidad. Luego nos preguntan sobre el supuesto de normalidad que tenemos acá. En contrastes nos vamos a normalidad de los residuos. Bueno, acá podemos ver un histograma de los residuos donde nos entrega el estadístico de chi cuadrado y el valor P asociado. También nos muestra la curva ajustada de esta distribución. Y nos entrega acá abajo la hipótesis nula, que el error tiene distribución normal, que es lo que nos gustaría encontrar, y el estadístico de contraste con su valor P. El valor P es muy cercano a cero, y en cualquier caso se rechaza la hipótesis nula, ya que este valor P es menor a cualquier valor de significancia. Por lo tanto, el error no tiene distribución normal, y esto es un impedimento para validar nuestro modelo. Luego nos dice, ¿hay ausencia de autocorrelación? Para la ausencia de autocorrelación nos va a servir lo que seleccionamos al comienzo de que los datos siguieran una serie temporal. Nos vamos a contrastes, ponemos valor P del estadístico de Darwin-Watson, y acá, claro, podemos ver que el estadístico de Darwin-Watson es 0,97 y el valor P es de 0. Nosotros este valor lo tenemos que comparar con los valores de D lower y de upper que están en los libros de estadística, pero a simple vista podemos revisar de que este valor de Darwin-Watson va a estar prácticamente siempre por debajo de la cota inferior que se define en los límites de lower y de upper. Por lo tanto, al estar por debajo de la DL, quiere decir que hay autocorrelación positiva. Y esto no es bueno en nuestro modelo. Bueno, y acá tenemos otra prueba estadística que nos limita un poco las conclusiones que podríamos tomar a futuro, ya que estos supuestos de los residuos son muy importantes para poder validar un modelo de regresión múltiple. Ahora nos dice, según sus conclusiones, indica un nuevo modelo. Realice nuevamente los pasos del inciso A en adelante. Bueno, para hacer esto, vamos a devolvernos. Y acá tenemos que poner modelo, mínimos cuadrados ordinarios. Y vamos a seleccionar nuestra variable dependiente, que es el peso. Y acá en las regresoras tenemos que seleccionarlas nuevamente. Mencionamos anteriormente que el lane 1, 2 y 3 tienen una fuerte multicolinealidad entre ellas. Por lo tanto, podríamos seleccionar solamente una y vamos a seleccionar la que tenía un valor P menor, que sería length 1. ¿Por qué esto? Porque quizá la variable que mejor explica el modelo. Luego, height y width tenían valores P mayores a cualquier nivel de significancia, por lo tanto no las vamos a utilizar. Y acá teníamos nuestras variables dummy, que hacían referencia a nuestra variable categórica de los tipos de especies. Y estas sí las vamos a seleccionar todas, ya que todas fueron significativas en el modelo anterior. Ponemos aceptar y acá podemos ver nuestro nuevo modelo. Si se dan cuenta, todos los valores P son menores a cualquier valor de significancia, o sea que sí son influyentes en nuestro modelo. El F, por lo tanto, también va a ser influyente. Si se dan cuenta, el valor P del F es demasiado bajo. O sea que sí hay por lo menos una variable influyente, que lo podemos comprobar acá con las pruebas individuales. ¿Y qué otra cosa podemos ver? El R cuadrado es del 93% y el R cuadrado ajustado es de un 92,6%. Si se dan cuenta aquí, el R cuadrado disminuyó en comparación al inciso anterior, pero nuestro modelo es mucho más eficiente y no estamos repitiendo variables que tengan multicolinealidad, ni tampoco estamos ocupando variables que no sean significativas en el modelo. Por lo tanto, este sería un buen modelo, probablemente, ya que estamos utilizando todas las variables que sí son significativas. Ahora, tenemos que seguir los mismos pasos que utilizamos antes, ver si existe multicolinealidad. Para eso tenemos que realizar
nuestra matriz de correlaciones, o simplemente revisar nuestro BIF, que estaría acá en análisis, y vemos colinealidad. Si se dan cuenta ahora todos los valores están bajo 10, por lo tanto no hay multicolinealidad probablemente. Eso es bueno. Luego tenemos que revisar la normalidad de los residuos. Acá podemos ver que el valor P es menor a cualquier alfa, por lo tanto nuestros residuos no se distribuyen normalmente. Esto sigue siendo malo, ya que nuestros residuos deberían distribuirse normalmente para nosotros poder validar este modelo. Luego podemos ver nuestro estadístico de Darwin-Watson, que nos da de nuevo un valor súper bajo, que es 0,86, y el valor P es muy pequeño, que no ha podido ser evaluado. Esto quiere decir, el mismo caso anterior, que nuestro estadístico de Darwin-Watson nos dice que hay autocorrelación positiva. Si este valor de Darwin-Watson estuviera más cercano a 4, sería una autocorrelación negativa, y en este caso, como está más cercano a 0, es autocorrelación positiva. Si estuviera muy cercano al valor de 2, no habría presencia de autocorrelación de los errores. Este no es el caso. Podemos cerrar. Y con eso ya habríamos terminado este ejercicio. Podríamos tomar algunas conclusiones de por qué sucede eso en las gráficas de los residuos, como esta de acá, que podemos observar con length, por ejemplo, length 1. Si se dan cuenta, hay como una parábola. Esto puede indicar que quizás un modelo de regresión no lineal puede ajustarse mucho mejor a estos datos, pudiendo normalizar de esta forma los residuos. Y también podemos ver los residuos contra el tiempo, que nuevamente tienen patrones de tendencia. Acá baja, va subiendo, subiendo, baja nuevamente, sube, baja, sube, y así sucesivamente, pero no aleatoriamente, sino que todos los puntos tienden a seguir el patrón de subir, después todos los puntos tienden a seguir el patrón de bajar. Por lo tanto, esto nos dice lo mismo que la prueba de Darwin-Watson, de que sí hay autocorrelación de los residuos. Bueno, esta habría sido la resolución por la parte de Gretel. Si quieren revisar el video de Python, va a estar subido en el canal de YouTube, así que lo pueden revisar cuando ustedes quieran. Hasta luego.